¿Qué tal, estimados televidentes, amigos radioescuchas? Estamos en esta cita que a nosotros nos privilegia, nos gusta, nos halaga, nos entusiasma estar con ustedes en la hora del mediodía, cuando se está pensando en los buenos alimentos. Mis compañeros propios ya estaban ahorita hablando de nuestros propios alimentos, pero bueno, primero vamos a alimentarnos compartiendo con ustedes lo que es el presente, el pasado y el futuro, ¿por qué no? Prediciendo el futuro de nuestra vida. Saludo, por supuesto, a mis compañeros, mi querido, ¿cómo estás? Mi predicción es que ahorita vamos a ir a echarnos unos tacos bien sabrosos. Yo creo que es justo, ¿no? Bueno, pues. Y bueno, si empezamos con un programa bien emotivo. Aquí la estrella, hay que ahorita hablar de él, ¿no? Ay, estimado Ángel, pues estimado público, televidentes, ay, caray. Gracias. Gracias, estimado Leo. Perdón. Saludos, muchas felicidades, profe. Que la musa que lo guarde muchos años. Gracias, pues fue el día de ayer, 18 de octubre. ¿De ayer? No, o sea, hay que decirlo. Con mucho gusto los portamos los 69 años y hay que llevarlos y los que siguen. Los que faltan aquí en Crónica. Sí, claro. Trajimos a Vicente. Ahorita le queríamos traer al bombón asesino con los que pero pues no lo dejaron. Felicidades, mira, ahí te estamos. Ya está, mira, gracias. Claro. ¿Qué tal? Muy bien, nuestro equipo de producción, caray, fíjate. Sabes que, Ángel, yo agradezco todos los mensajes que me enviaron y muchos de los que me enviaron mensajes lo vemos en Crónicas y salude también a sus compañeros y demás. Oye, muy se agradece. Ahí está su terruño, maestro, en la imagen. La turbina. Salinas Hidalgo, excelente, con la matriarca, con mi madre, doña Diamantina Villarreal Garza. Luego vimos la foto de sus papás recién casados. Sí, la quise traer, pero ya no alcancé de tiempo. Ahí está en el Facebook. Pues también le agradezco a la gente que envió los mensajes, pero bueno, un agradecimiento a mis padres porque, bueno, gracias a ellos aquí estoy. Aquí andamos, ¿no? Definitivamente. Claro, pues un abrazo les enviamos desde veras, por supuesto, y la verdad que cumplas junto con este programa muchos años. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Lo mejor para ti. Y vamos a entrar ya en materia. 2020 88 65 para que se comunique con nosotros, porque pues tenemos como siempre preguntas interesantes para alentar simplemente su comunicación directa con nosotros. Vamos a tener aquí la imagen, aparte de que vamos a ofrecerles libros. La guerra sin fin de Jaubert, J.A. Jaubert, a quienes acierten. Jaubert, ¿es Jaubert? Sí, ¿verdad? Perfecto. Jaubert, sí. Julio Jaubert. Muy bien. Estuvo con nosotros en la Feria del Libro la semana pasada y nos regaló estos 2 ejemplares para la gente que le atine a la foto trivia. A ver, vamos a ver la foto trivia. Y si hay más, también le regalamos libros del archivo. Ya es que está difícil, Sí, reconozco que está difícil, pero vamos a ir subiéndole el nivel para que gente... Explícala, Leo, por favor. Ahí tenemos una calle muy transitada en la actualidad. Yo creo que una buena pista son esos barandales que están ahí al centro de la imagen. Se trata de que identifiquen la calle y que esos barandales a qué lugar pertenecen. Es un lugar muy conocido en Monterrey, en el centro de Monterrey. Y pues ahí a ver qué más se identifica. La parte de atrás, podemos decir. No, pues si les decimos. No, pues ya decimos el nombre, ¿no? Sí. La clave está en el fondo. No, en el fondo. El fondo. En el fondo de la imagen, ahí está la clave. Ahí hay cosas que no pueden decir. En esas construcciones y en esas calles, ahí está la clave. No, y bien al fondo hay más, hay otra cosa. Bueno, la reja tiene que ser también una clave. También la reja es la clave principal, sí. Yo creo que es la más importante. Bueno. Eso ha de haber sido un domingo por ahí del mediodía. Se ve mucha concurrencia, ¿no? Sí. Está interesante. Tal vez era diciembre, podría ser. Habría que ver. Una procesión. Muy bueno, muy pues buena ahí foto, está. Tienen buen tiempo para pensarlo, para recordar y para comunicarse con nosotros. 20 88 65 y ya serán acreedores, pues, libros y demás. Y más libros, ¿no? Y demás libros y demás libros, claro, por supuesto. Claro, sí. Todos los que quieran libros, y qué gusto nos da obsequiar eso, precisamente, libros. Este programa va a estar hoy orientado hacia la historia. Y bueno, pues los felicito a ustedes porque se dedican a este nobilísimo arte o actividad que tiene que ver con la historia. Aquí estamos, pues. Voy a añadir todavía así a título personal,
y que participen de lo mismo a aquellos que nos digan simplemente quién es el padre de la historia. Que nos lo padre de la historia, ustedes, sí, ustedes eso no, también. Pero Yo no cuento, yo leí un libro. Sí, ¿cómo no? De Y también hace nos obsequiamos 2500 libros. años. Fue un personaje, fue una persona de carne y hueso, pero se los dejamos ahí. Hablen, llamen ya. 2500 el años. padre de la historia. Así es. ¿Quién es? Muy bien. Un 19 de octubre, pero de 1970, hace 47 años, muere en la Ciudad de México el general Lázaro Cárdenas del Río, quien fuera presidente de México durante el periodo 1934-1940. El jefe del presidencialismo, ¿no? Sistema político que se instituye en este periodo presidencial y que le da la oportunidad a los presidentes de escoger a su sucesor, ¿no? Digo, de escoger en el sentido de decidir quién va a ser. Digo, se supone que ya las personas son las que votan, ¿verdad? Pero muy intenso el sexenio de Lázaro Cárdenas, porque se logran cosas importantes. Una de ellas, la nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo. Entonces, trascendente del petróleo nada más en el 38, es cierto. Entonces, pues datos interesantes. Ahí platicamos la semana pasada de su pleito, no su pleito, sino su distanciamiento con Plutarco Elías Calles. Ahí tuvo que sacarlo casi creo que de avioncito para los Estados Unidos. Pero bueno, otro de sus méritos o de sus logros, que luego fue eliminado por el siguiente presidente, fue la instauración de la educación socialista, ¿no? Que generó estragos. De hecho, no podemos concebir el México moderno sin la figura del general de división del arma infantería, don Lázaro Cárdenas. A él, como bien apunta Leo, le tocó, para mí tal vez es el parteaguas entre el siglo XIX y el siglo XX, metafóricamente hablando, porque a él le tocó implementar la parte viva de la revolución, le tocó llevarlo. Y también le tocó no nada más una serie de problemas, le tocó darle la terminación a la guerra cristera, a la segunda fase de la guerra cristera, pero también le tocó todo el problema geopolítico. Le tocaron ya las partes de la gran recesión económica de los años 30, pero también le tocó las incipientes guerras en Oriente y en Europa. Entonces, en el marco de todo eso, como apunta Leo, tiene lugar la expropiación petrolera. Y acuérdense que hay un bloqueo por parte de las compañías petroleras, los países que era Gran Bretaña, Holanda y por supuesto Estados Unidos. Pero dio la circunstancia muy favorable de que había una política de buen vecino en Estados Unidos, contrario a lo que existe actualmente. El presidente era el demócrata Franklin D. Roosevelt, y gracias a esa política de buen vecino, sobre todo América Latina, se logró paliar los efectos político-económicos de la expropiación petrolera. Y aquí en Monterrey hubo una agitación obrera muy intensa, inclusive se saldó con varios muertos. Pero podemos decir así a grosso modo que el México moderno se lo debemos a mi general Lázaro Cárdenas. Fíjate que es un personaje muy interesante, Ángel, porque además es la figura cumbre del nacionalismo revolucionario. Entonces, Lázaro Cárdenas, uno de los grandes personajes de la historia nacional, y que su gobierno estuvo permeado por mucho movimiento obrero y campesino, como bien decía Juan José, y además es el que va a darle la fortaleza al partido oficial, porque aparte del sector campesino, el obrero, el popular, también estuvo el sector militar, que luego ya lo eliminaron, pero también para compaginar todo aquello y tener esos controles. Yo creo que estos son los periodos más interesantes de la historia de nuestra patria y uno de los grandes personajes. Además me quedo yo también con su actitud ante Cuba, cuando los barbones castristas llegan al poder. Uno de los apoyos en México que tuvieron fue precisamente Lázaro Cárdenas. De hecho, bueno, Fidel Castro arma su revolución acá en México. Unos dicen que anduvo acá, que en Monterrey. Usted dice que anduvo en ¿dónde fue? Que en Montemorelos es la única parte registrada, pero sí anduvo aquí. México. Sí anduvo. Entonces, aparte también destacar su participación ya como en el gobierno de Ávila Camacho, que por cierto, lo que usted dice es cierto. Ávila Camacho rescata el logotipo unidad, el eslogan Unidad Nacional, sí, y logra conjuntar
uno de los valores, uno de los principales actividades de Ávila Camacho fue juntar a todos los expresidentes, que se odiaban, que se repudiaban, que no se querían, pero él los unió en torno a la declaratoria de guerra que realiza México a los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a quién puso Ávila Camacho secretario de Defensa? Al general Lázaro Cárdenas del Río. Que se pronunció en contra del establecimiento de bases militares en Baja California, porque los gringos decían, pues dame chance de ponerme ahí para ayudarte. No, nosotros podemos, si ocupamos les hablamos, si no, no. De hecho, jerárquicamente, el general Lázaro Cárdenas del Río, secretario de la Defensa Nacional, estuvo a la par que el comandante en jefe del Teatro de Operaciones del Pacífico, Douglas MacArthur. Inclusive él tenía su comandancia, no recuerdo si en Rosarito o en Ensenada, pero era el Teatro de Operaciones del Pacífico. Y ahí tuvo que enfrentar sobre todo mucho espionaje japonés, sobre todo en las colonias de Sonora. Aquí me gustaría resaltar, maestro, antes el apoyo que le dio a la España republicana y sobre todo el recibimiento de aquellos cientos de huérfanos de la guerra, pero sobre todo también los brazos abiertos a toda esa generación de intelectuales que dio lugar al Colegio de México, al Colegio de España. Sí. El Colegio de España. ¿No el Colegio de México? Bueno, y luego después fue el Colegio de México. Alfonso Reyes. Entonces, toda esa generación de grandes intelectuales, poetas, novelistas. Hay que hacer la aclaración que también vinieron a Monterrey. Al doctor Mira, al doctor Mira, así es. Aquel filósofo, Gauss, ¿te acuerdas? Alfredo Gracia Vicente. Pedro Garfias. Pedro Garfias, que están enterrados, algunos de ellos en el cementerio del Carmen. Así es. Sí, es una destacada participación. De hecho, MacArthur era el jefe o bajo el cual estaban las operaciones del escuadrón. Del escuadrón 201. En las Filipinas, que se mandan allá a los mexicanos por la relación histórica cultural que tenemos con ellos, ¿no? Así es. Ahora fíjense de veras con cuántos elementos importantes, como dices tú, se fue conformando un país, bueno, claro, que ahora es otro, ya lo sabemos, pero ahí están los cimientos, ¿verdad? Claro, del México moderno. Por eso, cuando fue muy simbólico que cuando él muere aquel otoño de 1970 iba a tomar posesión otro presidente que quiso emularlo en cierta forma, don Luis Echeverría Álvarez. Sí. Pero claro, eran otros tiempos, otras circunstancias, pero ahí está la figura imperecedera del general don Lázaro Cárdenas del Río. Dos más ya para agregarle. Sí. El reparto de tierras, enorme en su periodo. Que fue en gran escala. En gran escala, y la declaratoria de parques nacionales. Cumbres, y en Monterrey tuvimos el más grande y el más pequeño. Cumbres de Monterrey, que era el más grande. 400,000 hectáreas. Y el Sabinal, 7.2 hectáreas, el más pequeño. El Cerralbo, ¿no? El Cerralbo, hermoso, que todavía lo podemos disfrutar. Así es. Pausa y continuamos. 2020-88-65. Comuníquense con nosotros. Estamos en su programa Crónicas. Muy bien, bueno, vamos a entrar al terreno de informaciones locales, pero por lo pronto vamos a llamadas, mensajes. Tenemos saludos, Edna Valdés nos está viendo. Felicidades al maestro Héctor Jaime por su cumpleaños, a ustedes por el Día del Historiador, que cada jueves recorre sus fecundos caminos. Mi admiración para ustedes, muchas gracias. Madrina. Saludos a la madrina. Carlos Álvarez dice, ya nos dijo dónde es y que ya ahorita le lleve su libro al rato. Pues encantado la vida de volada. Ya se lo ganó. Ya está participando, ¿verdad? Pero pues cómo no, si ahí vive en el barrio. Pues son barrios que él domina, ¿no? Sí. Pues. Entonces, aparte, bueno, nos cuenta que ahí por esa calle estaban las oficinas de su abuelo, de vendedor de seguros de los años 30, ¿no? Primer persona que trajo algo así como los taxis actuales. Ahí está la foto, mira. Ahí está la foto, entonces. Deja fijarme en el inferior, en la parte inferior derecha, a ver si la foto está firmada. Y falta que la firma sea de él. De Carlos Álvarez. No, de Carlos Álvarez. No, del abuelo. A lo mejor lo llevaba ahí, no andaría ahí de pequeño, ¿no? Pues está tan joven. Saludos, estimado Carlos, a Edna, nuestra madrina. Muchas gracias por sus conceptos. Gracias. Y bueno, pues comuníquense con nosotros, se harán acreedores a libros importantes. Recuérdense que así nada más por hacer más amena la situación, añadimos una pregunta, un pilón, como decimos acá, ¿verdad? Y que es simplemente que nos digan quién fue considerado como el padre de la historia. Llame ya.
Bueno, pues yo aprovecho, ¿no? Para regalarle un sencillo presente al maestro Héctor Jaime de parte de Historia Regia, una libretita ahí para que anote sus pendientitos. Permíteme tú, sí, porque tú le sabes que no del charolazo. Ahí nosotros, ahí es nuestro recorrido a el sur de Nuevo León. Y bueno, pues ahí adentro trae imágenes antiguas ahí para que anote sus recaditos en un contexto histórico muy interesante. Muchas gracias, Leo. Excelente. Están foliadas. Está muy bonitas, ¿eh? Son de colección. Son de colección. Entonces, hecha por Carlos Álvarez. Van a preguntar que cuánto cuesta y dónde se consigue. Pónganse en contacto con Leo en su Facebook y ahí les da la respuesta, porque está muy bonito, muy bonita la libreta. Y muy práctica, muy útil. Y trae aparte atrás el calendario. Ya deberíamos de cobrar aquí, ¿no? Por anunciarle a Leo y a Carlos aquí. Una iguala. Está lucrando aquí, fíjate, ya mi productor ya nos está diciendo que cuántas nos vamos a mochar o qué. Sí. No. Va a ser en efectivo. En mercancía no, en efectivo. No. No, bueno, por lo pronto este es regalo. Muy bien. Al profe por su cumpleaños. Muchas felicidades, maestro. Y pues ahí para que ahorita si quiere abrirla, verla, disfrutarla. Vamos adelante. Gócela, disfrútela. Vamos a ver. Cuidado, trae, ¿cómo se llama? Pues ahí que es que trae. Está muy bien empaquetada. No, Carlitos nos la arregla así bien bonita, las libretas y todo. Pero mira, no. Mira, trae, Ángel. Mira, la Fuente Monterrey. Veámosla. Mire. Veámosla. Oye, está bien. Está impresa en color y todo. No, ahí Carlos se luce con los trabajos estos. Si la vuelta tiene más fotos, ahí más o menos vamos viendo más pasajes antiguos de Monterrey. Esa es la calle del comercio, ¿no? Es la calle Morelos. Morelos y Zaragoza. Fíjate, estimado Ángel, Carlos Álvarez es un buen artesano para hacer estas ediciones artesanales, El que guste, ya sabe, póngase en contacto con Leo, que por lo que veo es su representante. Entonces, y te puede hacer cosas maravillosas, Entonces, ahí con Carlos Álvarez, en el Facebook de Historia Regia o de Leo, de Leonardo. Ahora tenemos ahora un pelado que se encontró una máscara de pato y se la puso y ahí anda haciendo el oso, ¿no? Fíjate, algunas fotografías de las que aquí hemos transmitido y hemos participado. Mira, está hermosa la libreta. Sí, ¿cómo no? Sí. Muy, muy hermosa. Carlos, felicidades, Ahí le dio y muchas gracias. Y pues dije, no, pues se la voy a llevar al profe para que anote ahí sus pendientes, ¿no? 365 páginas, una para cada día del año, muy bien. Hasta me va a dar pena rayarla, pero pues bueno. Sí. Hay que rayarla, profe, darle utilidad. Claro, gracias. Muy bien, vamos a entrar al terreno de los recuerdos locales. Un 18 de octubre del 48, ¿voy bien? A ver, sí. ¿Me estás dudando? Sí. Sí, claro. No, es 19, profe. A ver. Es la del... No, 18, la de Almaraz es 18. Ok. El 48. Digo, 18 de octubre. Sí. Del 48 muere en Monterrey, Nuevo León, el distinguido educador Germán Almaraz, autor de la primera geografía de Nuevo León, texto oficial de primaria por muchos años. Pues no fue la primera. No. Tal vez fue la primera de Gualahuises. Ándale, esa sí. Fue la primera hecha por un autor de Gualahuises. Es que el maestro Germán Almaraz es de Gualahuises, Nuevo León. Excelente maestro, normalista, profesor de varios de grados. Y además de secundaria, también del Colegio Civil, un gran maestro, Germán Almaraz. Y a mí nunca se va a olvidar, porque yo lo ligo mucho con mi fecha de nacimiento. Él moría ese mismo día que yo nací. Caray. Entonces está interesante el asunto. Pero aquí recordamos al maestro Germán Almaraz, una gloria del Magisterio de Nuevo León, originario de Gualahuises, Nuevo León, y que sobre todo su cronista, el profesor licenciado Napoleón Nevares Pequeño, donde quiera nos menciona esto y nos menciona Gualahuises y bueno, que el puente colgante, los trompos y los valeros, los guantes de béisbol que hacen en Gualahuises, magníficos los artesanos ahí, pero todo eso lo sabemos por su cronista, porque si no fuera por Napo, yo creo que no sabríamos. Bueno, pues ya ven que dice que está encerrado por Linares. Sí, claro. Sí. No se nos va a enojar el cronista. Dicen, Ángel, que si frenas
en Gualahuises te multan en Linares. Porque la frenada va a ir hasta allá. Napo, saludos. Vas a dar a la petaca. Sí, no, dice, te acuestas en un catre de lona en la noche y los pies quedan en Linares. Quedan en Linares. No, es broma que se le hacemos a los compañeros de Gualahuises porque ya ven que es el único municipio que está encerrado Lo que sí, completamente por Linares. Y eso le concede el honrosísimo y eso sí, incuestionable título de el Vaticano de América. ¿De Nuevo León? Pues ¿De sí, América? de ¿De ¿De América? México? Y de América. De América. Pues sí, de América, tienes razón. Digo, pues si Fíjate no, que pónganse ya- a buscarle, Sí, agarren sí, cierto. país por país hasta ver si encuentran algo similar. Sí. Pero si no, pues viene siendo el Vaticano de América. No, yo me he impresionado la velocidad que el señor que hace los trompos ahí. A ver si hacemos una visita Hay que ir a re- a para tomar registrar eso. un video que nos haga unos yoyos, un trompo. Qué facilidad, ¿eh? En menos de 5 minutos tienes el trompo hecho y listo para bailarlo, caray. Y un juguete extraordinario, simbólico. Tradicional mexicano. Nunca le aprendí, pero yo no sé si así era. Decía mi abuela, échate ese trompo a la uña. Yo no sé si trompo o tronco, pero pues ahí decía trompo. Trompo, porque Échate ese era trompo a la toda uña. una habilidad hacerlo bailar, pero más habilidad era amarrarlo y darle cancos a otro, A otra. a otro trompo que estaba enterrado. Sí. Órale, pum. Y lo Fíjate bailabas que y lo levantabas y lo ponías Recién en iniciaba yo mi carrera de maestro y el maestro Víctor Alejandro Méndez de la Dirección de Educación cita a concursos de juegos tradicionales, de bailar de trompo, pero hay tantas cosas que se pueden hacer que Sí, los chamacos lo avientan, lo agarran en la mano, cae en la mano. La suerte. Y otro, esa es la otra, avientan el trompo y que caiga en la uña bailando. Y hubo uno más, se llamaba Luis Pérez, un compañero allá, un chamaco de Sabinas, se ponía una cuchara en la boca, lo aventaba y caía en la cuchara. El asunto es para dominarlo, ya me imagino cuántos golpes se ha de haber llevado, ¿no? Claro, y luego las puntas eran de fierro. Son de Era- fierro. era las clavo, claves como clavo clavos. de acero. No sé qué eran, pero- y lo afilábamos contra el asfalto para que Lo bailara sacaban. y para que agarrara mejor. A mí ya me tocaron los de plástico muy fresas que traían mariposita para agarrarlo de aquí y traían no, una. no, ya. Pero luego los De chavillos. pilas. No, había uno que le Pues vamos a ver aplastabas si- y. Vamos a ver si traemos unos juegos tradicionales, vamos a traer un trompo y a ver si aquí Yo tengo un valero. A ver si Juanjo se acuerda de bailarlo. Lo bueno era el cordel, que lo humedecías con la lengua y de esa Para que forma, se pegara. para que amarrara, para que amacizara, lo tensabas y Vámonos. lo ibas trenzando, pero la habilidad era aquí, era en la muñeca, lanzarlo. Con un cáñamo. Fíjate, Sí, Ángel, la cuerda de los caña. recuerdos que nos trae el hablar de un personaje de Gualahuises Nuevo Ya León. no Fíjate salimos nomás. Con lo del Totalmente, cordel. pero Fíjate bueno. que yo me acordé también de un poema pequeñísimo, un haiku de Octavio Paz, que dice: el niño lanza el trompo y este cae siempre en el centro del mundo. Pues sí, excelente. Sí. Fíjate, Es- sí, pero- Que caiga Oye, bien. y era una lo emoción, traíamos en el bolsillo trasero, como si trajeras una pistola, y era un signo de distinción ver ahí el trompo guardado. Luego ya tenían marca que Sí. nunca. No, sé inclusive, qué. No, y pero había eso ya son trompos los- sencillos, pero había unos que estaban, tenían un esmalte y motivos mexicanos, como una especie como una cenefa, pero esos eran ya caros. Eran caros sí, porque esos yo eran creo como para que era los- una madera más pesada, más pesada. balanceada. Bueno, del público el que nos diga que era un trompo zancarreta. Vámonos. Ay, sí. Ah, sí te acuerdas, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo A sí ver, sé. sí sabe. Pero Pero yo un lo le conocía de otra regalamos manera, libros. pero creo que A es ver, lo vino, ¿cómo? pero ahorita No, lo- pero di, ¿cómo? ahorita- No, es ahorita que fuera del ahorita te aire digo, lo decimos, ¿no? Para es que la estaba gente- pensando en jugar a las cancas. Eso Sí, es lo mismo, Sí, la los canca. cancos, la darle- canca, Pero los darle cancos. trancazos Mira, al ya mira canca. nomás, Ahí qué está, hermoso. ahí está. Esos los Esos hacen en son Gualahuises. los de colorcitos Sí. acá Y Y bonitos. sabes que Los los trompos como tradicionales. los violines dependía de la manufactura y del esmalte, porque le podía añadir un peso extra. Entonces, mientras fuera sencillo, nada más pulido, giraba más porque no traía el peso del Pero para el esmalte. canco sí estaba bueno porque Para le el dabas canco, el sí. llego y pum. Sí. Ahorita los únicos trompos que conocemos son los de carne, ¿no? Que ya. Ya empezó Leo a hablar de Ay, mi las querido. cosas Ahí está, mira, profanas. de colores bien Cosas psicodélicos, profanas de ¿no? la vida, sí, pero Entonces, qué hermosos juegos tradicionales. Había mexicanos. otros muy estéticos que estaban redonditos de arriba y ya terminaban así como un embudo. Como un Sí. diseño. Esos eran muy pipiris nice, ¿no? No, Estos, esos eran aerodinámicos. Esos, cuando los lanzabas, agarraba una velocidad impresionante. Dependiendo el brazo. Sobre no, hay todo. que hacer un concurso. Luego ¿no? ya vinieron los de plástico y esas Sí, pues cuestiones, luego los ¿verdad? huercos querían jugar cancos, uno de madera contra uno de plástico y No, pues, no era lo negocio, ¿no? destrozabas. No, excelente. No, Mira nomás. me
imaginé el de carne. Mira, ahí rojo, está el con su cáñamo. piña Ahí está y- Cáñamo. El cáñamo es el cáñamo, ¿no? Y el hechizo de este lado, el primero, sí. fíjate. No, más bien ya es víctima porque ya le dieron su ya le canto. dieron su así. llegue. Sí, llegue. Y ahí se ve. Pero fíjate, lo más interesante, Ángel, en estos juegos tradicionales era cómo algunos compañeritos dominaban también el trompo, que se hacía un círculo En la tierra. y ahí el que no le atinaba, que tenías que poner el trompo en medio. Pero había unos tan hábil que desde arriba le pegaban y lo sacaban. Ahí. Del círculo. Por efecto Giratorio. ¿no? giratorio, La lo gravedad. sacabas, sí. Vamos a hacer números. No, hermosos tiempos aquellos y que hay que traernos aquí algunos juegos tradicionales de esto. El yoyo también. Fíjate que deberíamos de invitar al maestro Napoleón que nos hable de esto de todo Gualahuises. eso, ¿no? Lo vamos a Sí, invitar. Oye, pero traes a competidores y van a llegar aquí y van a estar así. Chateando. Bueno. No, pues Mira, ahí está el yoyo. Ya Estos te son los toca yoyos. participar, ¿verdad? Pues sí. Estos son los yoyos. Los yoyos Los que hacían el yoyos. dormilón y no sé qué tantas. El columpio. El perrito pegado, El que perrito. lo tirabas y como Y que te sí va. mordía. Sí, va. Queda pegado al pantalón, ¿sí les tocó esa? Ah, sí. Sí, el perro pegado. Sí. ¿verdad? No, y las canicas. No, y el perseguido también, que lo aventabas por delante del yoyo y ahí va. Sí, claro. Oye, ¿a qué horas estudiaban ustedes? Después de las 4. Eran otros tiempos donde había, fíjate Ángel, yo te le voy a decir una cosa, nosotros, yo creo que te ha haber tocado a ti, entrábamos el 2 de septiembre Ah, a claro. clases. Sí, Para el 10 de junio, 15 ya estábamos afuera. 2 meses otra. 2 meses y medio de vacas. vacaciones. De Entonces, vacaciones. Sí, ¿cómo no íbamos a aprovechar los tiempos? No. Vacaciones grandes. Íbamos de 8:15 a 12:15 y luego salías, ibas a comer y entrábamos de 2:15 a Otra 4:30, ¿sí? El día se aprovechaba al máximo, pero en ese ínterin era cuando jugábamos al No, a mí ya me valero o a tocó las que nos daban canicas. un libro en vacaciones para que lo contestáramos. Ya estabas metido en el libro de cuarto para cuando entras a quinto no se te olvidara todo, ¿no? Deja dejar esto. La pauta ya no no sirvió. sirvió. La Ya. pauta, espera, vamos. No. ¿Qué más quieren platicar? ¿Algún Pues, otro ¿qué más juguete? hay? Pues, Lo- digo, no. El aro, a correr el aro. El aro, no, el aro. También, ¿verdad? Los Que- zancos, los carritos de roles. Hacer La avioncitos. ule- la ulera. Avioncitos Fíjate, de nuestro papel. productor Los nos recuerda avioncitos. la ulera. La ulera. Ah, por para eso, andar las ahí uleras. Voy a decir una palabra muy hermosa, las huilas. Ah, Pero las que se volaban. huilas, sí, caray. Las que se claro. volaban O con sea, carrizo. Debe haber Las alguna huilas. relación Sí. como los Sí. cometas. No, en las Sonora una papalotes huila. o huilas. Sí. En Sonora Por una eso, huila es una es mujer muy- delgada. Es que, sí. ¿Mande? Ajá, En Sonora sí. una huila es una mujer En delgada. Sabinas era una mujer de las que trabajaban allá para De el norte. cascos. Los Pa'l papalotes, norte. ¿no? No, era que De trabajaba cascos en unos ligeros. lugares. Mira, allá ahí sabes, está, decían, mira. Ahí está, la mira. huila Esta- mayor. Esa es la estas son. huila. Está la No, huila. no. Luego ya en mis años salían unos Para, con para dinosaurios desilu- así. para desilusión de aquellos que esperaban otra clase de Sí, huila. sí, porque allá Oye, en para- Sabinas para- trabajaban en un lugar para que decían hacerla- el zumbido. No, y era todo un arte hacerla porque tenías que cortar el carrizo en el río o en el arroyo, lo ponías a secar y luego hacer ya la parte de arriba con engrudo y papel periódico. No, y ahora los chinos te los venden ya. Ya. Ya te los en venden producción en serie. No, claro. alguna vez en alguna clase de alguna materia, no recuerdo cuál, nos encargaron de hacer una marinola de esas. Y no voló. ¿Cómo? No voló, pues, estaba yo creo muy pesada, no Aerodinámicamente, sé. ¿no? No, la mía no voló. Bueno, pues yo no sabía, yo no era bueno para eso de los Pero era trabajos una manuales. marinola. Una marinola. Anótalo para el diccionario de Leo. Bueno, en otras partes era de otra forma, ¿no? Con Bueno, la- vamos a ir a una pausa, pero antes yo quisiera, bueno, para cuando regresemos de la pausa, vamos a entrar al universo fascinante de las canicas. No, pausa. Vamos a una cómo no. pausa, si no, aquí no seguimos. Oye, hay que hacer uno Pausa. de juguetitos, ¿no? Estaría chido y Pero traer. traerlos. Manden saludos. Bueno, pues sí, claro que. Llegó la carretada de llamadas, qué padre. Laura Moreno da una respuesta. Ángel Olvera da otra respuesta. Oscar Villagrán da otra respuesta. María Antonieta Sánchez también da otra respuesta. Daniel de la Rosa y Juan Bolaños nos da la respuesta del padre de la historia. Pero sí le están acercando. Una no. Ande. No es, ¿puedo decir la que no es? Pues sí. No es la capilla de los dulces nombres. Muy bien. No es. Está bien. Entonces, ahí está. Ándale. Ahí También está otra vez. tenemos- Vamos a poner de nueva cuenta la imagen para que, bueno, la identifiquen un poquito más. Ahí van. nada La más. reja está siendo la clave. Claro. Ahí está. La reja. Chequen bien Y la arriba reja. de las rejas hay unos copones de sillar También muy hay. hermosos. Todavía están ahí. Hay que verlo, Bueno, ¿no? pues ahí hay más elementos para que la identifiquen, grábensela bien, pregunten,
vayan a internet, que ahora ya es la enciclopedia. ¿Cómo le llama el portátil. profe? Su majestad Google. No, pues Exacto. ahí está. Bueno, Ahí está pues sí, todo. ahí está todo. Bueno, pues vayan a él, se vale. Y damos fe de algunas otras más llamadas, pero vamos a continuar. Acá hay también el Eliud Smith y el maestro Arturo Ortega Morán nos están viendo. Saludos, gracias. A Rosario Vázquez de Sabinas Hidalgo, que nos están viendo ahí en Sabinas. Gracias, paisana. Fíjate, y todavía nos pagan por el programa, ya nos llevamos medio programa aquí con los trompos y las canecas. Bueno, para que vean. No, pues hay que hacer Me van a regañar a mí especial. por ustedes, pero bueno, Adelante, que vamos sigue. a... Sí, don Pepe Saldaña. Ah, sí. Con el nacimiento de don José P. Saldaña, el 19 de octubre de 1891. Entrañable recuerdo del primer cronista oficial de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Qué personaje, don Pepe. Vivió más de 100 años, 101 años y 2 meses, si mal no recuerdo. Tuvimos el placer y el gusto de platicar mucho con él. Me ayudó mucho a mí para la fundación de la Asociación Estatal de Cronistas, nombramiento. Fue presidente de la Sociedad de Historia, un gran historiador. Además, cronista, pues le tocó vivir la revolución y lo platicaba y conoció a don Venustiano y a Antonio Villarreal y a Fue todos su los secretario, de revolucionarios. hecho, de Antonio Villarreal. Sí, fíjate. Entonces, un gran personaje, don José P. Saldaña. Qué hombre, qué distinción, qué galanura Sí, en su es cierto. trato. Yo tuve el privilegio de entrevistarlo 2 veces, pues un poco para que me hablara de los inicios del deporte y todo. Y bueno, un memorista extraordinario. De hecho, sus pero sí. textos, sus textos son una delicia. Todo amante de la historia de la metropolitana Monterrey tiene que leerlos. Estampas antiguas de Monterrey. Apuntes históricos. No, ese es de Santiago sobre Roel. la industrialización de Monterrey. Okay. Un libro sobre el mercado Colón, la casa del general Bernardo Reyes, Monterrey de 1920 a 1930, el escudo de Nuevo León, episodios de ayer, episodios históricos, casos y cosas de Monterrey, entre otros tantos. Crónicas. ¿No? Sus memorias. Sus memorias son una delicia porque él, para nosotros los amigos de la batalla de Monterrey, él corrobora que cuando jugaba en la escuela Serafín Peña, él creció en el hermoso barrio aristocrático de la Plazuela de los Arrieros o la Plazuela de la Llave, la Purísima. Entonces él fue testigo de ese cambio. Él vio las calles de tierra, pero también vio los tranvías de mulitas. También vio el cambio de siglo, porque él nace a caballo entre el 19 y el 20. Pero lo que nos consta, él menciona que cuando jugaba en las horas de recreo en la escuela Serafín Peña, que está en la calle de Porfirio Hidalgo, todavía alcanzaba a ver huesitos, tibias, peronés, porque esa escuela fue el camposanto de la iglesia de la Purísima. Y ahí fueron inhumados muchos valientes mexicanos, soldados, oficiales, pero también los de la Guardia Cívica, Leo, que combatieron en la batalla de Monterrey. Ahora mismo es la escuela Humberto Ramos Lozano, ¿no? sí, Y algo de maestros, normal, en la mañana van niños y en la tarde van maestros, ¿no? Sí, un personaje sin duda entrañable. Él cuenta la anécdota de la calle del Aguacate. Sí. De la calle del Aguacate, que en honor al patriota mexicano que mató a varios gringos, y como no supieron el nombre, pues le pusieron la calle al Aguacate en honor a haber ayudado, ¿no?, a este personaje a eliminar tanto gringo. También hay datos relevantes sobre el escudo de Nuevo León, pues durante el tiempo en el que él era, bueno, ya desde de principios de siglo él empezaba a publicar en periódicos como El Porvenir, etcétera, pero su consolidación se da más adelante creando o formando parte de esta comisión que crea el escudo de Nuevo León, ¿no? Este escudo que pues nos representa tan dignamente al Estado y que tiene o rescata los principales puntos importantes. En esta foto, qué interesante, es cuando se está trasladando el archivo histórico municipal. No, la sesión de Cabildo. Es la sesión de Cabildo. No, es esta la del traslado. Cuando se cambian los palacios, los ayuntamientos. Sí, cuando se estrena el palacio, la sesión de Cabildo empieza en el antiguo palacio municipal y termina. Y le toca a él llevar el libro de actas. El libro de actas. Un momento histórico. Y él también, Leo, relata en uno de sus tantos libros, Crónicas de Monterrey, el amor de una regiomontana con un oficial francés en la época de la ocupación yanqui. Eso sucedió por la calle de Rayón entre Padre Mier y Matamoros. Esa casa fue testigo de ese amor entre una regiomontana y un francés. Pero bueno, y también hay un libro que habla sobre todos los negocios de la calle Juárez. Es fascinante porque él no nada más entrevistó a los dueños, sino él los vio. Él vio todos los negocios a lo largo de la calle Roble. Sí. 67 años de edad tenía cuando se le entregó el nombramiento de cronista y es consignado en el periódico El Porvenir el día 16 de junio
de 1967 y fue entregado por César Lazo, el alcalde César Lazo. Su nombramiento de cronista. El nombramiento de cronista. Él menciona al respecto que es una gran responsabilidad que adquiere a sus 67 años, pero que él le va a poner todo lo que sea de su parte y lo logró, ¿no? Y escribía casi a diario en El Porvenir las crónicas tan hermosas, pero además fue secretario general de gobierno con el profesor y general Gregorio Morales Sánchez. Anduvo también en la política, Presidente interino, don Pepe, sí. gobernador interino. Y además fue dirigente del Centro Patronal de Nuevo León. Un personajazo, don Pepe, un regiomontano 100%. Ahora sí, como diría José José, fue de todo y sin medida. Así es. Político, historiador, cronista, le entró a todo, la ¿no? iniciativa Entonces, privada también. La IP, sí. Entonces, pues bueno, un personaje digno de destacar y que por eso en Crónicas lo estamos aquí Claro. mencionando, ¿no? Quisieran aprovechar la efeméride para hablar de que ayer también se celebra, se recuerda al niño Fidencio. Al niño Fidencio, a José Fidencio Cíntora Constantino. Constantino, allá en ese hermoso rincón del desierto nuevolonés que es Espinazo. De hecho, ahorita debe de estar rebosando de vida. 2 días son los buenos, ¿no? El día Así de San José es. y el 18 de octubre, que es el día de 18. su muerte. Así Esta es. semana, De su nacimiento, perdón. esta semana van más de 120,000 personas a Espinazo. A ver si el próximo año nos programamos para ir, para que Vamos a vean conocer. De hecho, aquel tiene fenómeno capillas. sociológico. Marzo, ¿eh? ¿no? Marzo Muy es el día de San importante. José. Sí. Si mal no recuerdo, 19. no me acuerdo, la 19 de 19 de marzo. marzo. Y 19 tiene de marzo. capillas en lugares tan lejanos como Chicago, en Illinois, en San Francisco, California, en Los Ángeles. Plutarco es- Elías Calles solamente venía Así acá por eso, para verlo. De hecho, se tratarse. manda a atender un ramal de la vía adelante, no Saltillo, terminamos. Piedras Negras. Se manda a traer un ramal porque dicen que él padecía de una enfermedad secreta. El general Yo leí Plutarco. que le dolía la panza, ¿no? Fue lo que... Pues, bueno, yo Otro- le voy más a la enfermedad secreta. No, era sifilítico. Otros decían que era lepra. Y venía Lázaro era- Cárdenas en era, el que era en el Tren principios, Oliva. que era principio de lepra también, es, total. también. Pero pues no se sabe, eso es una especulación. Adelante. Bueno, Secreto médico. hacemos más? también este comentario porque lo amerita. Vamos a continuar entonces con la crónica de hoy, porque el 15 de octubre la presentación del libro Patria número 3 o Patria 3, que así se llama estrictamente el libro, de Paco Ignacio Taibo II. Esto ocurrió en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2017, hecha por el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Sí, fíjate, Ángel, esta serie son 3 libros. Es un libro en 3 tomos, en pocas palabras. Exacto. Es muy interesante, es otra visión de la historia, cómo escudriña Paco Ignacio Taibo todos los detalles y nos pone a estos personajes como Melchor Ocampo, como Leandro Valle, Guillermo Prieto, el mismo Juárez, en toda su dimensión humana. Porque fíjate, Guillermo Prieto, por ejemplo, muere, fue ministro de Hacienda en 2 ocasiones y muere no traía más que un botón en el saco porque... En medio de una pobreza absoluta. Una pobreza absoluta. O sea, esto es muy interesante porque es la visión humana y claro, el análisis de todos estos personajes tan interesantes que trata Paco Ignacio Taibo II, que además escribe, muy bien. Sí, Y claro. además, sí, por supuesto. mucha gente estuvo presente en esta presentación y habíamos presentado por allá por mayo, junio, Patria 1 en el Colegio Civil y ahora que me hizo el gran favor de invitarme también para el 3. Fíjate, todo se vuelve aciertos en torno a este hecho. El simple hecho pues de que 13 libros atraigan público, que su escritor se vuelva popular. Sin ser historiador. Sí, claro, sin ser historiador, pero vamos, por ser Académicamente escritor, hablando. pues ya también, Claro. y ya Es investigador, mérito, ¿no? ¿no? Investigador de la historia. Pero Tiene un que el cuerpo de tema de la investigadores. historia llegue ya así a niveles, insisto, populares, es decir, que haya público, Pero es que suficiente creo público que el para verlo ahí, pues, eso secreto es bueno. es la forma en que narra. Claro. No narra académico, no narra rebuscado, no narra acá. La clave en esto, para la raza, Leo, ¿no? ya es eliminar esa forma de enseñanza de la historia escolástica, fea, aburrida. La Académica. historia ustedes lo pueden ver, es una maravilla. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. lúdico, más Sí, pedagógico. Y claro, no la historia que te imponen. No la historia esa de los buenos y los malos, sino que hay matices. Dejar que el alumno o que el aprendiz decida. Pero quién fue además, bueno o malo. tratar al personaje como ser humano, Eso. no como una estatua. No como un héroe de bronce o que como está en un semidios, pedestal. un Así es, semidios. así es. Yo creo que eso es lo más importante y aquí en Crónicas creo que lo estamos logrando por el interés del público, Ángel.
porque lo Sí, vemos, claro. ¿verdad? Ahora, esto pues de alguna manera puede ser un movimiento pendular, el de la historia. Claro. Época hubo en la consolidación que tú hablabas ahorita a través de Lázaro Cárdenas, de este presidencialismo y de estas esencias mexicanas, cuando todo lo nacionalismo imperaba. A lo mejor hubo necesidad, si no cuando menos inconsciente, de deificar, mitificar a todos estos héroes, ¿verdad? Pero ya ahora no, ahora estamos pues exactamente México, en el camino México creció, Claro. México ya no como cree en Santa nación. Claus, ¿no? Ya es Entonces otra ya ahorita cosa. ya creemos, los mexicanos creemos, nos damos cuenta de que hay cosas que ya no se pueden tapar, como dicen, tapar el sol con un dedo, no se puede, entonces es una labor importante, ¿no? Y Pero aparte tampoco la rebajas portada. al personaje, simplemente claro. lo conviertes en humano. el lo ser, haces el una ser humano. dimensión humana. Y no se les quita su grandeza. Por supuesto. Si hablamos aquí de Diego Montemayor, por ejemplo, y los devaneos con los señores, que esto y que el otro, pero el señor fundó Monterrey, punto. Claro. Y es el mérito, ¿no? Y es lo que se debe de... Así es. Como los chismes de los famosos, ¿no? Pues nos interesa la novela que va a hacer o la obra de teatro, no que si mantiene al hijo, ¿no? Y aquí nos interesa también en estos tiempos modernos hacer pausas. No, pues también es importante. Entonces, yo creo que más vale que obedezcamos. Hay que... Juchitán de las mujeres. Bueno, estábamos haciendo recuerdos, nos salimos hasta el estado de Oaxaca, pero regresamos a nuestro dos sitio. aclaraciones. Venga. Nos dice Carlos Álvarez, según las crónicas de Tacho Carrillo, la calle del Aguacate toma su nombre en la invasión por una bandera que se amanecía por las mañanas en un árbol de aguacate, Que se aparecía. que amanecía sobre una, Ah. en la calle Allende. Al dar la orden de matar a quien pusiera la bandera mexicana, y cuando lo lograron, cuando descubren, se dan cuenta que era un niño el que la ponía. Sí. Dice, de ahí se llamaba la calle del niño del aguacate, quedando con el tiempo solo la calle del aguacate. El niño decía que ponía la de México porque la de Estados Unidos era fea. Y el maestro Arturo Ortega Moral nos dice, huila es muy probable que derive del náhuatl huilotl, que significa paloma, así como papalote también del náhuatl, que significa mariposa. De hecho, todavía se le llama a las palomas buchonas las palomas huilotas. ¿Luchonas? Huilotas, las Ah. palomas buchonas. Que aquí son, no, buchonas, de buche. De buche. Y esa paloma, la huilota, produce un caldo muy sabroso. Ah, sí. Aquí necesitas muchas palomas, ¿verdad? Para hacer un buen caldito. Bueno, Pero es la paloma Pues huilota. como quieran. a fuerza van a dar a las comidas ustedes. ¿Por qué? Se están... Está enfermo se el están niño, proyectando. decían en el pueblo, está enfermo el niño. Un caldo de pichón. Dale un caldo de Un pichón. caldo de pichón. O de gallina. Era un reconstituyente. Ujú. Que después lo convirtieron en danzón o cuando menos en melodía. Sí, tropical, sí, ¿verdad? también. Un caldo de pichón por ahí. Ah, sí, sí hay de esa. Sí, Y claro, luego, claro. ¿Pichón? Por, ¿Pichón el- por antonomasia, el pichón se convirtió en. Pichón en el que algo agarró erótico. anoche el Puebla, ¿no? Ups, También. perdón, bueno. ¿De qué? Perdón. Pichón el que agarró anoche el Puebla, ¿no? Hostia, cálmese. Ya está Leo, hablando por mal de favor, los Leo. rayados. No te, Ya no te tengo salgas hambre. del tema. Bueno. La segunda crónica. Una conferencia a propósito de la vida y obra de Fray Servando Teresa de Mier, impartida por el maestro Héctor Ligamos Jaime al tema. Treviño. Oye, felicidades. Y Sí, háblanos de ella. ¿Anda por muy favor, activo? mi querido. Sí, fíjate que por celebrarse el Día del Historiador, la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística me invita a dar una conferencia magistral y yo escojo el tema La Crónica, el otro quehacer de Fray Servando. Y yo explico ahí cómo, que poco lo leemos, en sus memorias, del tomo 2, capítulo 4 en adelante, son las crónicas de Fray Servando cuando anduvo en Europa, pero hermosísimas, Ángel. Lo que pasa es que al principio le ponen el sermón de Guadalupano y fue lo primero que escribió y está muy despatarrado, muy desbaratado. Pues lees el sermón, 3, 4 páginas y avientas el libro. No, lo interesante es del capítulo 4, cómo va describiendo lugares a las personas, describe a las francesas, a las españolas, a las italianas y a los italianos, cómo estaba la ciudad. Maravillosa la crónica de Fray Servando y que poco lo leemos. Sabes que ahorita hay una euforia en muchas universidades del mundo. Están haciendo tesis de licenciatura, maestría, doctorado con la obra del primer regiomontano universal. De hecho, Fray Servando en sus memorias recoge la más pura tradición de la novela picaresca española del siglo XVII. Sí. Imagino que él se alimentó, habían pasado 100 o 200 años de la época de oro de la novela picaresca. Y también, ¿sabes quién se alimentó? El Periquillo Sarmiento, Sí. la primera gran novela Claro. histórica. Quiero Fernández de Lizardi, pensar, ¿no? sí.
Quiero pensar que Fray Servando bebió de esas crónicas, pero es una delicia, como comentaste, y aparte satírico. Pero lo que más me fascinó a mí fue cómo sobrevivía. A él no le preocupaba dónde iba a dormir, dónde iba a comer. ¿Por qué? Porque dice, gracias a mi porte y gracias a mi labia, siempre tendré una mesa servida. Igual durmió en el Vaticano, igual durmió en Palacio Nacional. Claro, y dice, y muchas bellas damas me pretendían. Le echaban los perros, como dicen en Sabinas. Pero mira, sabía el español, pero inglés, francés, italiano y latín. Qué bárbaro. Dominaba la lengua. Entonces. Nació exactamente un 18 de octubre de 1763 en la confluencia de las calles Morelos, ahora en las actuales calles de Morelos y Escobedo. Así es. ¿Verdad? Hay un famoso restaurante. Pero no hay que perder, invitamos a nuestros televidentes a que vean esas crónicas, las lean, cómo describe ese París que era en la gloria del imperio, del reinado de Napoleón, pero también menciona a ese frío, a ese Londres, que también ya era una de las principales ciudades, capital de uno de los grandes imperios, y también sede de las grandes logias masónicas. Sí, fíjate. Y además, la descripción que hace de las damas. De las catalanas. De las catalanas y de las italianas. Dice, son mujeres de cuerpo bello, pero escaso pecho. Así lo dice, está escrito. Uh-huh. Y había de otras, no sé cuáles, las aragonesas. Eran las aragonesas. Que traían un saco así como de vestido y que tenían un clavo en la pared. Entonces dice que se acercaban a la pared y se agachaban y ahí quedaba colgado el vestido y no traía nada abajo. Por el calor, acuérdate ahí, son regiones muy cálidas. Pero todo eso lo vivió y lo escribió. Mira, por ejemplo, ahí tenemos la imagen de la imprenta que trajo Fray Servando, inglesa, que está en el obispado, el Museo del Obispadista. Está todavía ahí. Ahí en el Archivo Histórico de Monterrey, un volumen completo de la colección principal, volumen 2, donde todas sus cartas al ayuntamiento están ahí resguardadas. Y me llamó mucho la atención una en donde él tuvo muchos problemas con Iturbide. ¿Por qué? Porque Iturbide, al tomar el poder, se nombra emperador y pues dice Fray Servando, nos quitamos a unos para poner a otro, no. Entonces fue un duro crítico de Agustín de Iturbide, al grado que Agustín de Iturbide lo manda a encarcelar. Y en la Ciudad de México lo pone, dice la carta, en la mazmorra número 2, y aclara, este hombre quiere que me muera. Esto está húmedo y frío y yo estoy enfermo. Entonces, sí narra ahí sus experiencias en las cárceles de la Ciudad de México en el tiempo de Agustín de Iturbide, ¿no? Y más cosas que le manda al ayuntamiento. Como él fue diputado por Nuevo León en algún tiempo, pues mandaba su correspondencia acá para informar qué es lo que estaba pasando. Entonces, un personaje sin duda polémico por ese famoso sermón que dice el profe, en donde de alguna manera daba a entender que el mito o la historia de la Virgen de Guadalupe era falsa. Creo que hasta lo dio en una misa, ¿no? Se subió al púlpito, púlpitos. Hizo la defensa de esa tesis en el púlpito de la Metropolitana Catedral de la Ciudad de México. Pero hay también una parte que me gustaría resaltar. Pasó más de un tercio de su vida en las cárceles, en las mazmorras de la Inquisición, y se escapó. Claro. Decían que durmió en el Vaticano. Así es. También durmió en las cárceles. También en las cárceles. Estuvo lo mismo en Cádiz que en Madrid. Pero también él se escapó, muchas veces se escapó, pero también escapó de la cárcel, se escapó de la muerte, a tal grado que su memoria, como apunta el maestro Héctor Jaime, ahorita se está estudiando. Y trágicamente hay un motín allá por 1859-1860, demuelen, el populacho de Ciudad de México demuele una de las tantas monasterios, abadías que había ahí, y sacan muchas momias, y una de ellas era la de él. Y terminó la compra un empresario italiano en Buenos Aires. Hasta después de su muerte siguió dando. Antes de que también no nos corten la cabeza, a nosotros también nos pase lo que al reseñado, vamos a pasar rápidamente a lo siguiente. ¿Tienes llamadas? Gabriela Presa nos está viendo, nos manda saludos y bueno, la felicitamos porque hace días también cumplió años. Hay llamadas, no sé si escojamos de una vez. Ya vamos a presentar de nueva cuenta las imágenes. Vamos a presentar de nuevo, ahora sí, la imagen por la que estábamos preguntando, y vamos a revelar nombre, posición y todo lo demás, y diremos quiénes son los felices ganadores. Ahí está. Vista de norte a sur, vemos al fondo el cerro de la Loma Larga. Y ahí está esa reja, no es nada más y nada menos que otra que la de la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. El atrio, yo por eso dije que a lo mejor en un domingo hay mucha gente, mucho movimiento. Enfrente estaba la Plaza Zaragoza y ahí la gente
pues andaba ligando, ¿no? En mucho tiempo. Bueno, ligando, consiguiendo novia o novio, ¿no? Y al fondo se ven los caserones antiguos que estaban en la... No, pues... ¿Qué hambre tiene? No. Era una procesión religiosa, Leo. No, pero los domingos la pero gente... menciónales cómo se llamaba la callecita. Esa calle que se ve donde está el edificio al fondo es la famosa calle Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Que en donde estuvo, por ejemplo, o edificios como el Hotel Windsor, de la casa de Manuel María de Llano, el exgobernador. Y bueno, hablando de Carlos Álvarez, nos habla y nos dice que ahí estuvo la primer compañía de seguros que su abuelo dirigió. ¿Y el padre de la historia? Padre de la historia. ¿Quién será? Pues, Vámonos. aquí nos llaman y nos dicen Herodoto, efectivamente los dos, tanto... Ahí está, mira nuestro equipo de producción rápidamente ahí presentando. Edna Valdés aquí y Juan lo estamos Rodolfo. viendo en imágenes justamente. Juan Bolaños ganan Adelante. con Les Herodoto. Les damos sus libros Y a todos. de- Ahí sí, lean. De la foto, Daniel de la Rosa, María Antonieta Sánchez, Óscar Villagrán y Ángel Olvera. Llegaron más. Ándale. Vámonos, a ver qué más hay. Ahora, a propósito, Zancarreta es el trompo que brincaba mucho. Ajá, Y cuando no Zancarreta. estaba Zancarreta, que está muy finito, ¿era? Pajito. Pajito o Pajito. pajito. Crescencio Serna, Pajito. trompo ¿qué? Zancarreta. Zancarreta Zancarreta. era un trompo que saltaba. Exactamente. Capilla de los Dulces Nombres, no. No. Y Catedral de Monterrey, María de Jesús Alanís también. Entonces, aquí están. Y bueno, el del trompo no sé si también entra. Sí, le damos libro, claro, Que cómo entre no. también. Entonces, aquí ¿Qué van a están. hacer? ¿Dónde? Para En el Archivo General del Estado, de 8 a 3 de la tarde, a partir de mañana, que vayan por su libro. Ahí con Rosario Sierra, la historiadora, es mi asistente, y ahí les entregan su... ¿Esto los mandamos para allá también? Dirección También. dirección del Juan Ignacio archivo. Ramón y Zaragoza, además les tomamos una foto. Vayan, y además el próximo programa a todos los que vayan le presentamos las fotos. Presentamos la que foto aquí que de los que mándenos fueron. la foto, profe, para mandarla yo a producción. claro. Y entonces todos, estos dos también se van para el archivo y allá también ya los pueden. que- Y claro. nada más que despedimos. busquen un libro que se llama La Anabasis, que es la crónica, la primera crónica que escribe Herodoto. Es la famosa expedición de los 10,000 contra Jerjes, el imperio persa. Jerjes. Nos vamos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Ya no doy tiempo de más. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, estimados televidentes, a nuestro equipo de producción, a nuestros camarógrafos y, por supuesto, los esperamos la próxima semana en otro programa más de Crónicas. Sale para el ranchito.